Vamos a empezar hoy un ejercicio que vamos a ir complementando conforme pase otros ejercicios, los vamos a ir incorporando. Vamos a desarrollar una pequeña calculadora, una pequeña calculadora de operación. Vamos a empezar con operaciones básicas y por cuestión de tiempo tal vez no la hagamos totalmente en algoritmo. La vamos a empezar en algoritmo y luego la vamos a traducir a Java, pero seguramente el complemento lo vamos a hacer nada más en Java porque sería, bueno, ahí podemos ir intercalando algunos algoritmos, pero lo que es en sí la calculadora, pues la vamos a completar más bien en Java, pero ahorita la vamos a empezar primero con las operaciones básicas en PCIN, en algoritmo. Las 4 operaciones básicas, pues recordamos cuáles son, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuáles serían los datos de entrada? Los dos números. Por cuestiones de que vamos a ir agregando otras opciones en el transcurso de los ejercicios todavía dentro de los ciclos, le voy a poner, ya sé que le puedo poner número 1 y número 2 o valor 1 y valor 2. Entonces le voy a poner real 1 y real 2. ¿Sí? Porque para las operaciones básicas, pues todos los números que se involucran son de tipo real, pueden tener decimales. Hablando de las operaciones básicas, ya es por ejemplo, la división entera ya no es básica, porque esa me da el número entero de una división de 2 enteros. Bueno, ¿y la salida qué sería? ¿Cuál sería la salida? ¿La qué? Pues o sea, el resultado, ¿no? Vamos a ponerle el resultado. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ponerle aquí real. Resultado real. Real implica el tipo de dato, ¿verdad? No que sea de veras, sino que es el tipo de dato. Bien, ¿qué otro dato necesitaríamos? Acuérdense que lo vamos a hacer de tal manera que el usuario pueda elegir cuál operación va a desarrollar. ¿Qué faltaría? ¿Cómo va a escoger el usuario la operación? Se lo tenemos que preguntar, ¿no? Es una entrada. Es como en la calculadora, nada más que algunas cosas las hacemos de tal manera que no nos damos cuenta o no nos percatamos de que realmente es una elección. Si yo tengo una calculadora y voy a hacer una operación, yo escojo cuál tecla voy a presionar para hacer la operación. Ahí estoy haciendo una elección. Es lo que tenemos que involucrar también aquí. Yo necesito preguntarle al usuario cuál operación quiere hacer. Desde luego no va a quedar tan dinámica como una calculadora real. Ya esto lo podemos llevar luego a una aplicación visual para que sea un poco más práctica, pero de momento va a ser como en modo consola. Entonces, también lo que necesitamos es la operación que se va a hacer. Real 1 y Real 2, pues hasta el nombre indica qué tipo de datos son. Son de tipo real o doble para Java. ¿Y la operación de qué tipo sería? También es puede ser, ¿cómo puedo escoger o cómo puedo decirle al usuario que escoja una operación? Pues va a ser a través de un menú y aquí es en donde, bueno, ahorita vamos a ver más adelante cuando empezamos ya con el desarrollo del algoritmo, ahí es donde pues, se va a involucrar una estructura repetitiva. Bueno, vamos a empezar. Operación pues puede ser de tipo carácter. Yo le puedo pedir al usuario que me dé un símbolo, el más, el menos, sí sería una opción, pero como vamos a agregarle después más operaciones a esta calculadora, aparte de las operaciones básicas, entonces prefiero que sea o una letra o más bien un número. Yo le puedo decir A es suma, B es resta, C es, ya como ponerle ahí una lista de opciones con letras, pero me parece más adecuado con números. El 1 es suma, el 2 es... Entonces esa operación lo vamos a manejar como un entero. El resultado, pues, es también de tipo real. Bien, entonces,
ya con esto, las operaciones, pues no pongo ejemplos porque ahí mismo los podemos ir haciendo. Hacemos una suma y la comprobamos. Entonces vamos a empezar con nuestro algoritmo, que sería en este caso, vamos a ampliarlo. Se va a llamar calculadora. Y la calculadora, bueno, vamos a declarar nuestras variables. Sería valor. Nomás le pusimos real 1 y real 2, ¿verdad? Entonces pondríamos real 1, real 2. Y resultado. Le pusimos resultado real, ¿verdad? Estoy pensando en que esta calculadora después va a involucrar operaciones que solo manejan enteros. Ahorita las básicas manejan reales. Resultado real como real. Y vamos a definir ahora la operación como entero. Bien. Luego, lo primero que vamos a hacer es mostrarle al usuario las opciones que va a tener la calculadora. Entonces, esas opciones, pues, es como un menú, es un menú de opciones. Entonces, vamos a escribir aquí el número 1. Vamos a poner suma. Luego, el 2 resta. El 3 la multiplicación. Y el 4 la división. La división y vamos ahora a preguntarle, lo primero que le tenemos que preguntar es cuál operación quiere hacer. Entonces sería un escribir. Seleccione opción, le voy a poner de esta manera. Y vamos a leer la operación. Y entonces, pues vamos a empezar a preguntar. Vamos a preguntarlo, yo sé que va a ser un poquito como que para el usuario que debe tener un poquito de paciencia. No va a ser así una calculadora como la que trabajamos ahí manualmente o en la realidad. Entonces, pues como va a ser pedir los datos de los elementos que se van a sumar, de los que se van a restar, pues vamos a ponerle con los nombres como nos los enseñaron. Por ejemplo, cuando sumamos, ¿cómo se le llama a cada uno de los elementos que se suma? Se le llama sumando. Y luego en la resta, ¿cómo se le llama? Minuendo y sustraendo. Y luego en la multiplicación se le llama factores, factor 1 y factor 2. Y en la división, pues está un poco más claro o más identificable, es el dividendo del divisor, como hicimos ayer. Bien, entonces, pero aquí ahora lo que seguiría es cómo escoger, dependiendo del usuario medio, pues tengo que usar selectivas. Tengo que preguntar, si operación es igual a 1, entonces voy a preguntar los elementos de la suma. Si operación es igual a 2, entonces, y eso, pues es muy apropiado hacerlo con un switch, con una selectiva múltiple, con un según. Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregarle un según, una selectiva múltiple, y la variable numérica sería operación. Se puede hacer con puros if, con puros sí, o si estuviéramos desarrollándolo en Flowgoring, pues no habría otra más que con puros if. Pero aquí tenemos la opción de la selectiva múltiple porque se presta muy bien, ya que el entero pues me da la opción, según el valor que tenga ese entero, pues qué valores puede tener operación. Un 1, ¿verdad? Si es un 1, esta es una suma. Ahorita hacemos lo de la suma.
Luego, si es un 2, pues esto es de la resta. Y así, ¿verdad? La opción 3 sería una división, perdón, multiplicación. Y la opción 4, que no existe, pero la podemos agregar, sería, estos valores que estamos poniendo aquí son datos, que son los valores o los datos que puede tener esta variable. Ya que pondremos aquí 4. Podemos agregar los que se requieran. Aquí sería la división. La división. Entonces, de otro modo, podríamos aquí aprovechar para señalarle al usuario que la opción no es correcta si no me da un número entre 1 y 4. Que me diera cualquier otro número, que no estuvieran entre los casos que están explícitos ahí. Entonces ya le diríamos aquí, de otro modo, le vamos a enviar un mensaje, un escribir, opción no válida. O algo así. Opción no válida. Entonces, pues ya lo que tenemos que hacer ahora es ir poniendo en cada una de los casos, pedir los datos necesarios y luego ya poner el resultado. Entonces, le diríamos aquí, en la suma, ¿qué tenemos que pedir? Pues dos valores que los vamos a guardar en las variables real 1 y real 2. Sería escribir primer sumando y leer real 1. Luego, escribir segundo mando. Y aquí sería leer el otro real, ¿verdad? Real 2. Y luego ya cuando tengamos esos valores, entonces ahora vamos a sumarlos. Eso lo vamos a guardar en la variable resultado real. Va a ser la suma de real 1 más real 2. Y podemos dar la respuesta. Lo voy a poner de esta manera, real 1 y luego coma, un signo más porque es la operación que estamos desarrollando. Y luego real 2, un igual y resultado real. Ya tenemos los elementos de la suma. Bueno, voy a confiar en que lo hice bien porque lo voy a copiar para la resta y la multiplicación. Lo que tengo que cambiar son los mensajes y la operación. Así es que voy a tomar esto desde aquí, bueno, hasta acá. Lo voy a pegar aquí. Y entonces en la resta vamos a decir minuendo. Y acá es sustrayendo. A ver si me entiende el usuario, ¿verdad? Bueno, son términos que no se usan mucho, pero así se llaman. Y luego aquí el resultado sería, vean cómo estoy usando la misma variable para todas las operaciones, porque al final de cuentas solo una de ellas se va a hacer. Real 1 menos real 2. Luego acá sería menos, ¿verdad? Menos, ya me da el resultado. Esa sería la resta. Luego voy a hacer la copia en la multiplicación también. Lo traigo ahí en el portapapeles, así es que lo voy a copiar aquí. En la multiplicación. Esto lo voy a borrar. Y primer factor. En la multiplicación se llaman factores. Primer factor y segundo factor. Y el resultado ahora va a ser la multiplicación de los dos, ¿verdad? Es un por. Y aquí es un, bueno, en lugar de un, le voy a poner así un por. Y ya tenemos ahora la multiplicación.
Pues porque a lo mejor, bueno, me estoy acordando de primaria, donde la multiplicación era con una X, ¿no? Pero sí puede ahí ir el asterisco. Sí, porque es lo que va a ver el usuario. Bien, la división, vamos a aprovechar lo que vimos ayer y vamos a validar que el divisor no sea cero. Entonces, voy a copiar esto aquí y luego le voy a decir, el primer dato, que es el dividendo, lo voy a poner aquí dividendo, pues ese lo pido así sin ninguna validación. El segundo dato, ese es el que tengo que encerrar entre un do while. Ayer decía yo que puede hacerse cualquier combinación de estructura. En la parte del divisor, dentro del caso 4 del switch o del según, necesito un ciclo. Pues aquí lo pongo. Y el ciclo sería repetir. Y dentro de las acciones voy a pedir el real 2. Se lo pido aquí. Pero pues ahora se llama divisor, ¿verdad? Divisor. Y aquí le pondría diferente de 0. Nada más para mientras que, pues ya vimos ayer la condición, mientras real 2 sea igual a 0. Y ya el resultado, pues ya sería la división entre real 1 y real 2. Aquí. Podría poner el símbolo de la división como la conocemos en matemáticas. Es como pues un puntito, una rayita y un puntito, ¿verdad? Sería cuestión de ver cuál carácter le toca. Ok, entonces ya tenemos nosotros aquí pues una pequeña calculadora, le preguntamos al usuario qué opción quiere, eso lo resolvemos con un según, y dentro de una de las opciones del según, pues validamos que un valor no fuera 0. A ver, no le he puesto nombre, le voy a poner nombre. Sería PA 23, pues estamos a 18. Buenos días, pasen. Calculadora, ¿sí? Ok, entonces, vamos a probar. Me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, pues una resta. Y ya me dice, minuendo, pues el 100. Y le vamos a restar 20. Y ya me dice, 100 menos 20 es igual a 80, ¿verdad? Ahora, cuando una aplicación ya se libera, aquí estamos en un ambiente de desarrollo. Entonces yo puedo ejecutarlo cuantas veces lo quiera y sin, pues así, directo, ¿no? Lo vuelvo a ejecutar y lo vuelvo a ejecutar. Pero en realidad, si yo liberara esta aplicación, se ejecutaría en el sistema operativo y cada vez que me mostrara un resultado, se saldría de la aplicación. Y si el usuario quiere hacer otra operación, pues tendría que volver a ejecutarla. A ver, vamos a poner otra operación. Le voy a decir, ahora va a ser una multiplicación. 15 por 3. Y ya me da 15 por 3 es igual a 45. Y si quiero, por ejemplo, una división, no sé, 59. Perdón. Ahí, como me equivoqué, me estaba pidiendo la opción y yo le di 59, pues esa opción no existe, ya me está diciendo. Pero cada vez que yo quiero hacer una nueva operación, tengo que ejecutar. Como les decía, en el ambiente de desarrollo, pues no es muy problemático, pero ya en una aplicación liberada, es estar ejecutando cada vez la aplicación. Es como si en una calculadora real, yo al terminar de hacer una operación me da el resultado y se apaga. Y luego la tengo que volver a aprender para hacer otra operación. ¿Se imaginan una calculadora así? Pues no es muy práctica. Bueno, ya voy a revisar nada más la división. 59 entre 0. Aquí me tiene que seguir pidiendo el 0. Hasta aquí ya le di un número diferente de 0 y ya me hace la operación. ¿Cómo podemos hacer para que sea continuo? Que
haga una operación y luego, sin salirse, me pregunte por otra operación. La haga y sin salirse me pregunte con otra operación. Como es un proceso que se repite, es un ciclo. Es lo que les decía yo al principio, que a veces lo difícil para nosotros es percibir en un problema cuando hay que aplicar una estructura. O sea, ya, de hecho, la estamos aplicando en las pruebas o en el mundo real, pero ser consciente de eso a veces no es muy fácil. Entonces, el hecho de que yo pueda estar haciendo continuamente operaciones es una repetición. Y aquí es donde al principio les comentaba que cuando las aplicaciones eran en modo consola, aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo en que así eran las aplicaciones, no había aplicaciones visuales o apenas empezaban, eh, pues eso lo hacíamos con un ciclo del tipo repetir, porque por lo menos había que mostrarle al usuario las opciones y ya él decidía escoger algo o salirse, pero por lo menos veía una vez las opciones. Entonces ahí el ciclo más adecuado es el repetir y es lo que vamos a aplicar. Todo esto que ya tenemos lo vamos a envolver en un ciclo repetir. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Todo esto necesitamos repetirlo, inclusive desde la salida del menú. Entonces, bueno, aprovechando que el editor de PCIN me acomoda la sangría adecuadamente, ya ven que la sangría consiste en que si yo tengo una estructura, lo que está dentro de la estructura está un tabulador más hacia adentro para que dé la apariencia o dé la sensación de que pertenece a él. Entonces, aquí si yo lo escribo simplemente, pues no se va a acomodar de manera automática. Voy a tratar de hacerlo así. Voy a agregar la estructura. Yo necesito un repetir. ¿Qué es lo que voy a repetir? Darle al usuario las opciones, que escoja una, haga una operación y que vuelva a preguntarle. Entonces, aquí la secuencia de acciones que voy a repetir es precisamente lo que está abajo. Voy a tomar todo esto que está aquí, hasta acá, y lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro del repetir para aprovechar y que el mismo editor me acomode correctamente aquí. Aquí lo voy a poner. O sea, lo hice de esa manera para que ya me quedara con la sangría correcta. Si yo le ponía simplemente repetir acá y luego cerraba con el mientras que, pues luego yo tenía manualmente que poner lo que está dentro del ciclo, ponerle una sangría más hacia la derecha. Eso no es necesario para que funcione, es conveniente para que lo entienda mejor. Entonces, ya tenemos aquí un repetir, me va a repetir todo esto. Y me voy a obligar a agregar una opción de salida, porque ahorita, pues, se va a acabar la pila, ¿no? Es como si la calculadora nunca se apagara. Me va a dar opciones y opciones. Una vez que la aprendí, no le doy opción de que termine. Entonces, le voy a tener que agregar una opción de salida aquí. Porque ahora va a ser continuo, que una suma la hace, me da el resultado y me va a volver a preguntar qué quieres, para que no me tenga que salir de la aplicación. Bien, entonces, tal vez la manera o la opción natural de salida sería la 5. Opción 5, salida. Pero, como les decía al principio, le vamos a ir agregando, aunque ya no en el algoritmo, sino en modo consola, le vamos a ir agregando más operaciones. Vamos a hacer una calculadora más o menos similar a la de las científicas así sencillitas, ¿no? Entonces, como constantemente le vamos a estar agregando opciones, voy a tomar la número 0 como la salida, esa ya no va a cambiar. Entonces voy a agregarle aquí un escribir y va a ser la opción 0. La opción 0 va a ser la salida. Para que ya no cambie, siempre la 0 va a ser la salida. Y entonces, ¿cuál va a ser la condición? Voy a repetir mientras que la opción no sea 0. Entonces le voy a poner acá, mientras, aquí va, mientras opción sea diferente. ¿Cómo se pone aquí el diferente?
así, de 0. Mientras sea diferente de 0, lo va a estar haciendo. ¿Sí? Esto pues no va. Y lo que va a pasar aquí es que cuando me den un 0 y entre al switch, al según, pues lo va a tomar como una operación no válida. Se pone solito si le pones menor y luego mayor. Le pones menor y enseguida mayor y se pone solito. Si no, así se queda. ¿Sí, verdad? Es como la flechita de la asignación. Entonces, esto, les decía que si lo dejo así, la opción 0 va a caer en el default. Acá, de otro modo, pues, va a caer aquí, porque la opción 0 no está en los casos. Y lo cual va a ser un poco confuso para el usuario que diga, opción no válida y luego se salga. Pues ahí como que no le va a dar mucha confianza. Entonces voy a agregar aquí una opción 0. Una opción 0. El 0 puede tener un 0. Sería la salida. Para que no se vaya por el default. O en el default le puedo poner una condición que diga que si la opción es 0, pues que no mande ese mensaje. Ya es como yo lo quiera manejar. Entonces aquí le voy a decir un escribir. Les digo, va a estar así como muy formal la calculadora. Gracias por usar la calculadora. Porque sabe que ya se va a salir. Así, ¿verdad? Entonces cuando me dé un 0, no va a hacer ninguna operación, no va a pedir ningún dato, simplemente va a mostrar un mensaje que dice, gracias por usar la calculadora, y luego se sale del según y va a checar esta condición, y como es un 0, entonces se va a salir. A ver, ahí está. No sé dónde, en qué parte. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ejecutar esto. La diferencia, les digo, hay que recordar que estamos en tiempo de diseño, estamos en un ambiente de desarrollo y no es muy complicado estar ejecutando cada vez la aplicación. Pero viéndolo como una aplicación liberada, si no tenemos este ciclo, el usuario tendría que estar ejecutando para cada operación la calculadora y pues no le va a gustar eso. Entonces aquí le digo, a ver, quiero hacer una resta. Ya me dice, a una multiplicación, le puse un 3, una multiplicación. Primer factor, el 50 y el segundo factor, el 4. Y me da un 200, dice variable no definida, opción. ¿Dónde está? Es que no es opción, ¿verdad? No, la variable no se llama opción. ¿Cómo la pedí? Como operación, ¿no? Entonces aquí más bien es operación. Opción será reservada, pues está en azul. Operación. ¿Sí? Bueno, vamos otra vez a ejecutar. Entonces sería una multiplicación de 50 por 4. Y ahí está, aquí está el resultado, 50 por 4, y me vuelve a preguntar, porque como la operación no fue 0, esto es falso y regresa y vuelve a poner todo esto. O sea, ahí es donde está trabajando el ciclo. Y le digo, no, pues ahora quiero una suma. Y me dice, bueno, pues una 40 más 87. Y ya me dice, 40 más 87 es igual a 127. Y ya me vuelve a preguntar, o sea, ahí es donde forma el ciclo. ¿Cómo voy a romper ese ciclo? El usuario, pues va a decir, pues voy a apagar la calculadora. Le da un 0. Le da un 0 y le dice, gracias por usar la calculadora y se terminó ya se salió de la aplicación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra calculadora básica, súper básica aquí en el algoritmo. Vamos a empezar a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a empezarla en Java. Y como les decía, a partir de la siguiente operación, que no sea de las básicas, vamos a hacerlo nada más en Java. O bueno, dependiendo de la operación, a lo mejor hacemos un algoritmo, pero no lo vamos a integrar a esta calculadora, sino lo integramos directamente a Java.
O sea, no quiere decir que ya no vamos a hacer algoritmos. Me refiero a que ya no vamos a continuar con este algoritmo, específicamente con este. Bien, entonces voy a abrir NetBeans y bueno, a empezar a codificar eso en una aplicación. Esta aplicación que vamos a crear, pues la vamos a estar utilizando porque le vamos a agregar más cosas. Entonces aquí sería FA 2023 04 18. Se va a llamar calculadora consola. Calculadora consola. Y vamos a, voy a establecer, no me lo traje. Permítame. Ahí voy. ¿Te presto la llave o cómo le hacemos? Sí, sí, sí. No, no, al contrario, se me olvidó. Es un poquito de maña, ¿eh? Es esto. Como todas las llaves. Sí, como todo. Dale. Bien, entonces vamos a, pues vamos a empezar a transcribir este pseudocódigo. Voy a declarar doble, real 1, real 2 y resultado real. Esos son de tipo doble, ¿verdad? Y la operación como entero. Declaro el teclado. Bien. Luego, este es un do, es un repetir. Entonces lo voy a poner aquí, el do, abre una llave. Dentro de esta llave pues va a ir todo esto. Y vamos a poner aquí este do, y por eso son importantes las rayitas. Este repetir se cierra hasta acá, mientras que operación es diferente de cero. Eso lo voy a poner aquí como un mientras, operación diferente. ¿Cómo se pone el diferente en Java? Así, diferente de cero. Claro, ahorita me marca error en operación post porque no se ha pedido. ¿Sí? Pero es que este do se va a extender, se va a intercalar mucho código. A ver, entonces, aquí estamos en este do. Vamos a poner nuestro menú. Son puras salidas. System. Claro, los editores de código, pues traen muchas ayudas para que nuestro código quede lo mejor posible para poder leerlo adecuadamente. Esto quedamos que era un archivo de texto, lo podemos estar haciendo en el blog de notas, pero el blog de notas pues no me va a dar, digamos, las facilidades que un editor de código. El editor de código sabe que yo tengo que hacer la sangría adecuada para que entenderle mejor. Acuérdense que la sangría no le sirve al compilador. El compilador le da lo mismo que esté todo parejito, pero pues yo no le voy a entender igual. Bueno, entonces aquí system, se los digo porque aquí el editor ya supo que este system debe ir un tabulador más adentro. System out.print a sprint.ln y pondríamos salida. Salida. Y luego, pues para irme un poquito más rápido, voy a empezar son 5 opciones. Salida. Y luego, ¿qué más sigue? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí?
Bueno, ya estoy, bueno, sugiriendo aquí que para un menú de opciones el mejor ciclo es el repetir para un menú de opciones. Ayer decíamos que ¿cuál de los tres ciclos es el mejor? Pues no hay ninguno que sea mejor. Dependiendo de la situación, se acopla más, se adapta más uno que otro, ¿verdad? Bien, luego vamos ahora a pedir la opción con el escáner, sería System. Y ya ven que yo todos los datos los pido con print. Voy a poner aquí un brinco de línea para que no quede pegado con el menú. Y ahora sí, seleccione opción. Seleccione opción. Vamos a pedir la operación. Next in. Al 92. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora viene, estoy siguiendo esto, nomás lo estoy transcribiendo. Luego viene un según, que en nuestro caso en Java pues es un switch. Y fíjense cómo el switch pues ya empezó aquí y vean dónde va ya, hasta acá terminó. Y en la calculadora de Java se va a extender muchísimo más, porque le vamos a meter más opciones. Entonces voy a poner lo que sigue, que es un según, un switch. Vamos a poner aquí un switch. Y aquí pongo la operación, es la variable que me va a dar los casos, y me conviene ponerle aquí un comentario donde diga switch o algo, ¿verdad? Algo porque ahorita pues yo lo veo claramente que esta llave cierra a este switch, pero ya cuando tenga muchas instrucciones, mucho código de por medio y que ande por abajo, pues no lo voy a identificar tan fácilmente. En el del while también hubiera sido bueno, pero como ya tiene la palabra while, pues ya es muy claro. Acá, esto se va a ir extendiendo y va a quedar muy lejos el cierre de esta llave, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a poner los casos. Case 0. Case 0 es pues una salida, vamos a darle System. Gracias por usar la calculadora. Así. Y recordemos que aquí siempre debe ir un break. ¿Sí? Y empezamos a poner pues los casos. Le diríamos case, los casos, aquí puse una C de más. Los casos no son, o sea, no estamos numerando los casos, estamos poniendo los valores que pueden tener, que en este caso la variable operación. Entonces aquí sería case 1, este va a ser la suma, y en la suma tenemos que pedir el sumando 1, sumando 2. Entonces sería system sprint, primer sumando, así, y luego real 1 es igual, así se llama la variable, real 1. Real 1 es igual a teclado.next doble. Y vamos a pedir ahora el real 2. Bueno, voy a copiar y pegar. Y aquí sería segundo. Segundo sumando. Acá sería real 2. Y luego vamos a hacer la operación. Ya pedimos los dos valores. Vamos a hacer la operación. Resultado real es igual a real 1 más real 2. Y luego la salida.
En la salida repetí real 1 más un más real 2 más un igual más resultado real. Así quedó. Y luego, pues ya le pondríamos su break. Eso lo tendremos que repetir para las 4 operaciones, ¿verdad? Porque esa es la suma nada más. Vamos a poner rápidamente esos 4 casos. Lo voy a copiar de aquí. Lo voy a pegar una vez, 2 veces, 3 veces. Me marca error porque los casos no se pueden repetir. Aquí dice, en caso, vean cómo, dónde quedó el fin del según, ya quedó muy abajo. Entonces, pero aquí ya yo le estoy diciendo que ese es el fin. Porque cuando vea 3 llaves aquí o 4, pues sí me puedo confundir cuál cierra a cuál estructura. Bien, entonces aquí la operación puede tener un 0, un 1. Si es un 2, ¿qué es ahora? Es una resta. Y luego, pues aquí no sería primer sumando, sería minuendo. Luego acá sustrayendo. La operación sería una resta. Y acá diría, ahí como que le puse un espacio de más. Lo voy a tener que quitar a cada uno, ¿verdad? Porque lo copié. Bien, luego, aquí sería la multiplicación. Multiplicación. También es bueno poner esos comentarios para no perderme, porque les digo, vamos a ir agregando muchas operaciones. Entonces, la multiplicación, ¿qué sería? Primer factor y segundo factor. El resultado sería la multiplicación. Y yo, bueno, aquí ya ven que en lugar de un asterisco puse un por, recordando primaria. Y en la división, es el caso 4. En la división, sería dividendo y divisor. Pero el divisor lo vamos a validar. Entonces, el divisor, vamos a poner un do, y aquí el editor de NetBeans a veces ya no me ayuda en esto, el de PCInc, lo voy a poner esto, así para que esté dentro del ciclo, y vamos a pedirle aquí el divisor, le ponemos diferente de 0. Así. Y la condición que vamos a poner aquí es mientras el divisor es igual a 0. Tenemos un do para el menú. Dentro tenemos un switch para las operaciones. Y dentro de una de las operaciones que es la división, tenemos un do para el dividendo. O más bien el divisor. Dice aquí que, nomás que aquí no es el divisor, aquí es real 2. Porque así se llama el divisor. Y aquí la operación que se va a hacer es una división. Y acaba de decir una división. ¿Así? Y ya quedó.
Bueno, vas a hacer una prueba así rápida. Creo que todavía van a faltar algunos detalles. Vas a probar. Bueno, tengo que estar reconstruyendo para que lo compile completo. A ver, le voy a dar 0, a ver si se sale. 0 y se salió. Ahora le voy a dar alguna operación. Por ejemplo, una suma. Me va a pedir el primer valor, luego el segundo. Aquí está la suma y ya me vuelve a pedir otra operación, ¿verdad? Una multiplicación. 8 por 5. Aquí está la operación. Bueno, todavía podemos mejorar algunos detalles. Pero yo creo que ahí le vamos a dejar. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí no me he salido. Entonces, bueno, ya me salí. Bien, entonces vamos a continuar mañana, pero ya no con el algoritmo, sino nada más con el de Java, ¿eh? Este ejercicio lo vamos a estar actualizando. ¿Dudas, preguntas?